Debate. Bueno, al rojo vivo está Claudio Jacqueline para hacer este análisis. ¿Cómo estás, Luciana? Sí, definitivamente de lo que se debate es del debate. Todavía no llegó. Debate que es obligatorio desde diciembre de 2016, cuando se publicó la ley que había sido sancionada en octubre de 2016, la 27337, que es modificatoria del Código Electoral y pone como obligación que todo candidato que llegue a ser candidato presidencial habiendo superado el piso mínimo que impone las PASO de 1,5%, debe ir a un debate. Esa ley dice además que si no se cumple, ¿cuál es la sanción? No es demasiado restrictiva ni demasiado coercitiva, porque la sanción es que se quedaría sin publicidad oficial, que para quien no va, si va ganando, tampoco es demasiado peso. Lo cierto es que acá se ponen en juego un conflicto de dos leyes. La ley que sancionó el Congreso, la que estamos hablando, la 27337, y la ley del marketing electoral. Ahora, Claudio, bueno, el candidato Alberto Fernández ha dicho que quizás sea mejor que no se haga. ¿Cuáles son los argumentos y cuál es la verdad detrás de esos argumentos en las filas de Alberto Fernández? Bueno, básicamente es esto, lo que te decía. Es el conflicto entre una ley formal, la ley 27337, sancionada por el Congreso, y la ley del marketing electoral. ¿Qué dice? El que va ganando no debate. Porque más allá de lo que argumenta Alberto Fernández, que ¿qué es? Argumenta que en esta situación de fragilidad, donde a él le piden que no hable mucho de la economía, porque pone en riesgo las variables, sobre todo financieras, un debate que sería está establecido para el 13 y el 20 de octubre, es decir, 1 y 2 semanas antes de la elección, pondría más en riesgo, más frágil la situación del país, porque, según Alberto Fernández, serían 4 candidatos contra el presidente, que es candidato, cuestionando básicamente la situación económica. Este es el argumento de Alberto Fernández. Ese es el argumento que sostiene en público y detrás de ese argumento hay otros de cálculo. Hay un argumento claro de cálculo y es lo que te decía antes. El que gana no debate porque se expone. Porque esta idea de que van a ser 4 contra Macri es relativa. Por eso en el gobierno dicen, queremos debatir. ¿Por qué? Por el formato. ¿El formato qué dice? Cada uno habla del tema que le toca. Porque la idea de que puso la ley de que los debates sean para presentar las plataformas electorales y por lo tanto habla del tema que le toca y lo que haría en ese tema, y después los cruces se producen de 1 a 1. No es que hay cruces que son múltiples simultáneos, son cruces de 1 a 1 según el sorteo que haya. En segundo lugar, la idea de que todos irán contra Macri es relativa. ¿Por qué? Porque algunos también, como por ejemplo, caso Roberto Lavagna o caso José Luis Esper, que necesitan ganarse un lugar en ese espacio que está dominado por Alberto Fernández y Mauricio Macri, también necesitan pegarle a los dos, necesitan repartir. ¿Y qué pasa con el que va ganando? Lo que pasó siempre, recordamos todos la famosa silla vacía en el programa de Bernardo Neustadt hace muchísimos años, todos los que superamos ya unos buenos años, en 1989, donde Carlos Menem, que era el favorito y venía en las encuestas muy arriba, decidió no presentarse a debatir con Eduardo Angelos, que era el candidato del radicalismo. Esa realidad es la que hoy está dominando la decisión de Alberto Fernández. Ahora, ¿qué pasa en las filas del macrismo? ¿Quiere el presidente Mauricio Macri debatir o no? Macri, te voy a dar 3 datos. 1, Macri está ya practicando para el debate. Primer punto. Segundo dato, Macri dice, yo ya debatí 6 veces y me fue bien. Tercer dato, si estamos perdiendo, el que tiene para preocuparse es Alberto Fernández, que lo que no le conviene es quedar en una situación en la que un desliz le haga perder votos. Por lo tanto, quien tiene para perder es Alberto Fernández, quien tiene para ganar es Macri. Esto es lo que sostienen en el equipo del presidente y lo que sostiene el propio presidente. Por lo tanto, ellos dicen, nosotros queremos debatir porque tenemos poco para perder y mucho para ganar. Y además tenemos la gimnasia en debates que Alberto no tiene. Pensá que Alberto Fernández solo fue candidato una vez. Fue candidato a legislador porteño con Domingo Cavallo. Por lo tanto, su experiencia como candidato, que hasta acá
no es mala en esta campaña, viene convirtiéndose y conformándose como un candidato con envergadura, ocupando el espacio, pero es cierto que no es lo mismo cuando estás apurado, acosado por el tiempo y por las preguntas y los cuestionamientos de los demás. Claudio, tengo dos preguntas. La primera es este análisis que hace el equipo de debate y de campaña del presidente Mauricio Macri en relación a que el presidente está acostumbrado a debatir, lo ha hecho ya 6 meses, siempre lo fue en una posición no de liderazgo, por lo menos así fue en 2015, no estaba en el gobierno, quiero decir. Entonces, una cosa es debatir y tenerlas de ganar cuando se es oposición y no hay que dar cuentas de los errores de gestión, y otra cosa es cuando se está en una crisis con muchos errores de gestión. Claramente, ese es el argumento por el cual Alberto Fernández le dice, no se exponga, usted tiene para ser cuestionado por todo lo que no hizo o lo que hizo mal. Y esta situación en la que estamos lo pone a usted en una situación de extrema fragilidad. Cierto, correcto, pero también es una oportunidad para Macri para cuestionar las propuestas que pueda hacer el candidato que no es presidente, para cuestionar cuando él estuvo en el gobierno del que participó, porque Alberto Fernández no es virgen políticamente y porque también tiene un pasado sobre el que puede ser cuestionado. Por lo tanto, es una verdad a medias y lo cierto es que, como decíamos antes, para el gobierno es total, le estamos perdiendo. Y total, ya nos dan por perdidos. Claro. Por lo tanto, vayamos y demos la pelea. Ahora, la segunda pregunta que te quiero plantear, Claudio, tiene que ver con esta idea de que lo que se pone en riesgo, no quizá la elección de Todos Juntos por el Cambio, porque aparentemente, de acuerdo con las probabilidades, está bastante definido ese panorama, pero sí la gobernabilidad. El mayor éxito del gobierno no sería terminar en tiempo y forma su gestión con una, por lo menos, calma, aunque sea tensa. Definitivamente, para el gobierno a esta altura, lo que tiene que tener como prioridad es terminar en tiempo y en forma el gobierno, llegar a buen puerto el 10 de diciembre con el auto un poco maltrecho, abollado por todos lados, sacando humo por el caño de escape, pero llegar a la meta y no quedarse antes de la meta, claramente. Ahora, como el gobierno dice, lo peor que podríamos hacer es bajarnos anticipadamente. Y además no solo bajarnos anticipadamente, sino que eso, si nos bajamos, nos debilitaría aún más. ¿Bajarnos de qué? Del debate o de la pelea electoral. Sí. Es decir, que es parte de lo que le dicen. Es una forma en la que, de alguna manera, Alberto Fernández también le está planteando esto. Bajate de la pelea electoral. Y el gobierno dice, si nos bajamos de la pelea electoral, quedamos mucho más frágiles todavía porque casi que renunciamos. Por lo tanto, quieren dar pelea porque además no solo acá lo que está en juego es la presidencia, también es lo que el gobierno puede sostener de cara a convertirse en una oposición más o menos consistente que pueda discutir lo que haga el próximo gobierno, que no se convierta en una hegemonía absoluta, y además que algunos de sus dirigentes que tienen mucho peso hacia adentro puedan tener una sobrevida a un mal gobierno, caso Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal. Muchísimas gracias, Claudio Jacqueline, por este análisis de el debate Argentina 2019. En realidad es el debate del debate. Vamos a escuchar ahora las palabras del presidente Mauricio